sea, yo tengo algunas quemaduras en los dedos. Puede ser que aconteza algo porque es de organizada. ¡Háganlo! Quem é maior, Santos ou Sevilha? Vai valer sua vida, hein? 30 bengalas, juega con la camiseta quitándosela, poniéndosela. Está súper bien montado. Hasta un momento, hasta respirar. Muy buenas a todos aquí en este nuevo vídeo, en esta aventura por aquí, por Brasil, de conociendo a sus equipos y estadios de fútbol. Y es que hoy nos encontramos algo alejado de lo que estamos acostumbrados, que son las capitales. Hoy estamos en Sao Paulo, pero no concretamente en el centro de Sao Paulo, sino estamos un poco más alejados, más tirando a la costa. Y es que hoy el equipo que presentaremos y hablaremos de él, conocido mundialmente por ser la cuna de grandes talentos como pueden ser Neymar Jr. o incluso el que para muchos el mejor jugador de la historia, o Rei Pelé. Hoy vamos a presentar al Santos Club de Fútbol. O título da Libertadores 2011. Como en esta ocasión estamos tratando de un jugador tan histórico como es Pelé, considerado por muchos el mejor jugador de la historia. Hoy nos hemos venido a su museo particular, por eso vamos a ver aquí cómo permanece su legado. Seguidme. Para que os hagáis una idea de la importancia que ha tenido Pelé, no solo en su equipo, sino también en su selección, hay que ver solo las camisetas. Si nos fijamos bien, las primeras camisetas del Santos, que tenemos aquí algunas muy bonitas, de manga larga, otras más antiguas, las dos coinciden en que todavía no tenían estrellas. Si venimos aquí a un lado y nos fijamos en algunas un poco más nuevas, vemos como esas dos estrellas que tiene arriba el Santos es en honor a las 3 Libertadores que consiguió y a las 2 Intercontinentales. Pelé conseguiría 3 mundiales, el del 58, el del 62 y el del 70, convirtiéndose en el único jugador en ganar este campeonato 3 veces. Dueño de un carisma genuino y un talento natural para los medios, Pelé rápidamente se convirtió en una celebridad internacional y en la personalidad brasileña más conocida en todo el mundo, ayudando a construir la imagen de Brasil en el exterior. Siendo una figura omnipresente en los medios de comunicación desde finales de los años 50, Pelé aparecía en portadas de revistas, carteles, películas, videojuegos y otros tipos de comerciales de televisión que incluso llegaban a ser historietas a través del personaje Peleciño. Y ahora sí, después de recibir este cálido beso de Pelé, vamos a conocer el Santos por dentro. ¿Y qué mejor manera existe de contarte la historia del Santos al lado de estas dos bellezas, las dos ansiadas intercontinentales, o como aquí se les conoce, mundial? Para poneros un poco en contexto, hay que decir que el Santos Fútbol Club nació el 14 de abril de 1912 en el puerto de aquí, de Santos, fundado por 3 jóvenes visionarios, Raimundo Márquez, Mario Ferraz de Campos y Argemiro de Souza Jr. Y como estáis viendo aquí, justamente a mi lado, es donde empezaría la época dorada del Santos, la época de 1956 hasta el 74, donde gracias a figuras como Pelé se pudieron hacer con las ansiadas 2 Intercontinentales y 2 Copas Libertadores. Y estaréis viendo y preguntando, bueno, pero ahí hay 3, no 2. Pues claro, esto es por la otra generación dorada que llegó después de Pelé. Tras después de 1974 sufrir una caída por la marcha de la jubilación, y que no llegaron nuevas estrellas a la altura y a su talla, finalmente sería con Neymar, en la época que compartió hasta con jugadores tan icónicos aquí en Brasil como Paulo Henrique Ganso, que por cierto, ex sevillista, es cuando conseguiría por fin, después de tanto tiempo, la 3ª Libertadores. Y obviamente estos no son los únicos títulos que llevarían al Santos hasta donde está hoy en día, el ser considerado uno de los grandes de la liga brasileña. Y es que dando un paseo por aquí te das cuenta de la inmensidad de trofeos que estamos hablando. Y tal es su historia que no solo basta con contarla, sino que también se mide de una manera especial. Y os estaréis preguntando,
¿Cómo funciona esa manera especial? Pues es que aquí justamente nos encontramos con un marcador de todos los goles que tiene el Santos a lo largo de su historia. Y no son nada más ni nada menos que 13.050. Y esto no se debe al fruto de la casualidad, se debe a jugadores como podemos ver que han sido Dorval con 198, Coutinho con 370, Pepe con 405 o el más querido y conocido por todo el mundo, o Rey Pelé, con un total de 1091 goles. Imaginaos la aportación que uno de cada 13 goles lo marcaba él. Como siempre digo, mucha historia está muy bien, pero aquí a lo que hemos venido ha sido a vivir el fútbol brasileño. Ya estaríamos por aquí y si nos veis con las maletas es una cosa que contaremos más adelante, todavía es pronto. Las primeras impresiones del estadio, como veis, parece un poquito un lugar de oficina, os tengo que decir. O sea, la fachada no tiene tanta pinta de estadio, lo que sí hay mucho detalle a sus jugadores y a la mítica presencia de Pelé. Desde Pelé sentado en un sillón, como si fuera el rey de esto, del fútbol, de la disciplina, que oye, para muchos lo es. Vente, porque hay una cosa aquí. No. Mira lo que nos hemos encontrado. O sea, te ponen toda la Copa Libertadores para que la puedas tener aquí. ¡Oh! Y por aquí también tenemos un monumento, como ya os decíamos, que siempre hay varios alrededor del estadio. En este caso es Paracito, con todo el palmarés que consiguió estando aquí. Bonito homenaje, ¿eh? Sí. Aquí justo la estatua que preside la llegada al estadio. Y si veis un poquito el alrededor también más tranquilo, es porque hemos llegado esta vez bastante antes. Sí, normalmente llegamos un poco con la hora Sí, justa. más justilla, una horita de diferencia, Sí. pero es que hoy hemos llegado hasta 2 horas, 3 horas, porque no os olvidéis que estamos en Santos, o sea, que ha habido que coger un autobús para venirse aquí y estar para ver este partidazo, este duelo, que hoy vamos a ir contra el Corinthians, que es el duelo, tengo entendido, albinegro, si no me equivoco. Mucha rivalidad, ¿eh? Sí, Mucha. nos han puesto las expectativas por las nubes porque nos han dicho que este es el clásico que puede ser más típico de todo Sao Paulo. Esta puede ser incluso nuestra parada, que es Torcida Jove, que si no me equivoco es la torcida organizada del Santo. Mirad, hoy con quién estamos, estamos con Mateus. Él nos ha visto que estamos grabando sin más y de repente nos ha dicho, oye, que aquí normalmente yo soy el que me ocupo de la prensa, de la organización, vente con nosotros, no sé qué. Y es que esto es algo que no tenemos planeado, porque yo os iba a dar la sorpresa de que hoy el Santo nos había invitado a vivir un partido desde el interior, desde las cabinas de periodistas. Pero ahora nos ha dicho Mateus de ir con la torcida organizada. Oye, ¿quién me conoce? ¿Quién ha visto mis vídeos? A melhor experiência é viver o jogo, não ver o jogo, viver. As torcidas brasileiras, elas são muito mais um impacto social. É um movimento que surgiu durante a ditadura militar no Brasil, então já é um movimento por essência de luta, um movimento de resistência sempre. A torcida jovem, por exemplo, a nossa primeira ação, a gente tinha um dia de vida, a gente foi fundado no dia 26 de setembro de 1969. A primeira coisa que a gente fez não foi ir para um jogo do Santos, fazer uma bandeira, fazer uma faixa, tocar um instrumento. Foi fazer uma ação social. A gente entregou doces para crianças, que no dia 27 de setembro aqui no Brasil é uma cultura muito forte, trazida das raízes africanas que a gente tem. Que pega doce e dá pra gente. Que entrega doces para as crianças, é uma tradição religiosa. Foi a primeira ação que a torcida faz e a gente faz até hoje 56 edições seguidas. Que no tiene nada que ver con lo que pensábamos de lo que se tiene conocido como la torcida organizada o los hooligans en Europa, que aquí también es una labor social, que aquí también la gente procura ayudar al otro y que, como nos ha dicho, aquí la gente empezó no yendo a un partido y encontrándose en un partido, sino todo lo contrario, se encontró haciendo una labor social. Así que vamos a ir para adentro, vamos a conocer un poquito más. Vamos a ingresar en la subsede que nos ha estado explicando Mateo, que como en Sao Paulo son más personas, allí está como la sede general y esto sería una subsede porque obviamente Santos ocupa en toda la ciudad el equipo, está todo ahí y es que mirad lo que es esto. ¿Qué te parece? Cara, tiene todo. Y esto es algo que nos ha estado explicando Mateus, que ellos pagan una tasa. Sí, o sea, eso voy a explicar sobre eso porque
Esto é a camiseta de la subsede. Vou voltar a falar português, mais fácil. A gente tem vários projetos sociais, também tem projetos esportivos. Por exemplo, a gente tem um campeonato de futsal da torcida, que só associados da torcida podem jogar. Então tem um time da Baixada, tem um time das regiões de São Paulo, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e de outras cidades. E a gente foi campeão ano passado. E essa é a camisa nossa, então esse é o dia da final. Fue campeón. Isso, esse é o dia da final. Han sido campeones y todo, y es que Dentro da organiza. torcida. Então é um projeto esportivo dentro da pros Y es que social. organiza también partidos de fútbol sala. Entre y en los- esta entre la casa hinchada. fuisteis el campeón. Sí. Vos se ficó campeón. Eu estou acá. Mira, y lo tenemos ahí todo por ahí. No sé si se aprecia en cámara. Sí. ¿Puedo entrar? Claro, à vontade. Guau, mirad lo que es. O sea, está súper bien montado. O sea, tienen aquí todo tipo de camisetas. Un merchandising Sí. personalizado de la O propia... sea, y aquí es que vemos de la mucho propia torcida. que aquí en Brasil tem muita vestimenta Sim. para a própria torcida organizada. Sim. Supongo que todo esto sirve para financiar. Sim. A loja ajuda bastante pra gente poder manter as atividades da torcida. A torcida em si, sim. O povo em geral usa a camisa do time mesmo. O povo tem até às vezes um pouco de medo de usar a camisa das torcidas. Mas, por exemplo, se eu pegar uma dessas, pode ser que aconteça algo porque é de organizada. Hoje, mais É melhor não difícil. sair com ela, Hoje, não? você tem que saber aonde usar. A gente fala que camisa de torcida não é marca, não é grife. É só para jogo. É pra ir pra movimentos Movimento, da torcida entendi. mesmo. Então você tem que saber onde você tá usando. Entendi. Mira, Mira, veo que essa é bonita. El animal de la torcida es la ballena, ¿no? Vaya. Sim, É assim, pero- peixe. símbolo. É como o clube, o mascote oficial Sim. do clube é a baleia. É a baleia. Mas A baleia. o apelido é peixe. Então Peixe, fica tudo tá. no mar. aí, Isso na- eu no tampoco próximo. entendi, porque aqui tudo- é como, vocês se chamam de peixe, porque aqui se les conoce como peixe, pescado, pero después el símbolo oficial é ballena. Pois porque o apelido ele começou como uma coisa pejorativa, coisa ruim que os outros torcedores Ah, e depois de São então Paulo trocaram. falavam que chamavam a gente de peixeiro. Ah, entendi. Aí a gente assumiu o apelido, mas o mascote já era baleia. Este é o empleado mais antigo de Santos. Ah, es un empleado. Empleado de Santos. Ah, porque Ustedes van a- hice Pepe. Sí, esse Pepe, Neymar e esse Isso. Maneco. Ah, Maneco. Manuel o nome dele, Maneco. Mas aquí ten tanto cariño por él. Tenemos porque él vino antes de Pelé, tal vez. O sea, antes de todos Sí. estaba el Entonces, Manueco. Por eso hablamos de Mira, generaciones generaciones. de meninos de la vida. Ah, o sea, Manueco es el que estuvo antes de todo, antes que Pelé, antes que todo. Mirad lo que es también el lugar donde pone, es que tienen el símbolo de la ballena, que me encanta, y después, bueno, samba. Y esta samba que está sonando justamente nos han dicho que es con la que ellos desfilan, porque es que la torcida organizada también hace desfiles de samba. Claro, tienen su propia escuela O de sea, samba. es un mundo en Lo que paralelo. pasa es que la sede de la escuela de samba está en Sao Paulo, no aquí en Santos. Llega también la torcida joven y mirad también lo que es esto. O sea, qué cantidad de gente hay. ¿Cómo no? Fuego. Se está preparando el recibimiento del autobús y es que la que hay aquí liada, bueno, nos han dado petardos y de todo para prenderlo. La gente está subida para recibir solo al autobús. O sea, esto va a ser, se nota que es un clásico en toda regla. Queria mesmo? A gente tem gira. É daqui. Where are you from? Eu sou da Espanha. Spanish, ok? Hola, ¿qué tal? Ei! ¿Cuál eres tu equipo? Sevilla. De Villa, ok. Sevilla onde ficou Ganso. Sí, sí. Mas Ganso foi com eles aqui. Ele foi pra... Ibiza, Ibiza! Hoje, como vai ficar o jogo? 4-0 pra nós. 4-0 pra nós em cima da galinhada. Sevilha, tu torce? É Sevilla. Ó, aí, ó, Sevilha. Sevilha? É Sevilla aí. Tem mais melhor que o Messi? Como? Tem mais melhor que o Messi? Não, tá. Tá maluco? Messi, Messi, muito Messi. Sevilha, Betis. Não, filho da puta, não. Quantos campeonatos paulistas o Messi tem? Nenhum. Aí. Não.
a última. Quem é maior, Santos ou Sevilha? Vai valer sua vida, hein? Quem é maior? É tu que sabe. E aí, cara? Acho que depende. Depende do quê? Internacionalmente. É o Santos! No Brasil é o Santos e lá também. Quais são os ídolos do Sevilla? Sevilha ganhou. Quantos paulistas Sevilla 7 Europa League. E paulista? Quem foi pra lá? Você nós ou você que veio pra cá? Pra mostrar. Quais os ídolos do Sevilha? Os ídolos. Eu vou falar, mas não vai gostar uma. O Luiz Fabiano. Luiz Fabiano desse tamanho aqui, pô. Dani Alves. Só o Rodrigo É Dani Alves. Daniel Alves é o ídolo. Agora não, agora não. Agora já Mas foi. quem é maior? O Sevilha ou o Santos? Se o Santos ficara na liga, como ele ficaria? Que posição ele ficaria? Fala. 15º, 14º. Mas quem é maior? Maior, não melhor. Maior. Maior? Pelo Pelé acho que é Pelé. Tem que bloquear. del Santos, Bilal? Não, Não conoce Bilal? não conosco tanto. O Bilal jogando na ponta ou entrando no meio? O Bilal jogou a Liga Espanhola. Não, já tá brincando. É uma francesa. É uma palavra, não. Você acha que São Paulo? São Paulo é bem ruim. No, usted es mi amigo. Santos Sevilla, ¿ok? Me han estado linchándole para decir que el Sevilla es más alto que el Santos. O sea, había un momento que no me dejaban ni hablar, ¿eh? Está llegando todo el mundo con las banderas. O sea, el autobús ya tiene que estar al caer. Porque ya han empezado a ver algunos fuegos, un poquito se ha empezado a animar la cosa. Banderas, es un desplegamiento de locos. En breve minuto viene. O sea, aún no ha llegado ni el autobús. Esto sería como la previa solo para el recibimiento. Y el ambiente empieza a ser espectacular, ¿eh? Una cosa que puede parecer una tontería es que me preocupa cómo va a ser el bengaleo, porque no os imagináis la cantidad, mirad, la cantidad de cables que hay. O sea, esto para lanzar las bengalas hay que tener un cuidado. Y ahora sí, creo que ya tiene que estar por ahí, porque empieza los... O sea, empieza ya todo el ruido bengaleo. No, tengo ahora mismo los oídos que no me puedo ni escuchar. Ahora sí, ahí viene. No, o sea, se ha empezado a encender como 30 bengalas, pero no es exagero, todo el mundo tiene una. ¡Ay! Hostia, no os digo la cantidad de ceniza y de todo lo que me está cayendo. O sea, me está cayendo que de milagro no me quemo. ¡Santo! ¡Santo! No veo ni dónde está el autobús. O sea, estoy cegado. No exagero que de verdad, de la cantidad de niebla, de la cantidad de humo que se ha puesto, o sea, me costaba un momento hasta respirar, que tenía la garganta, que, o sea, creo que no he visto nada igual. ¡Vamos a ganar, Santo! ¡Vamos a ganar, Santo! ¡Vamos a ganar, Santo! ¡Qué locura! O sea, tengo ceniza y todo en la cara. Los policías no se podían ni abrir paso de toda la gente que había. ¡Qué barbaridad! O sea, creo que va a ser difícil que alguien iguale todo el rato esta afición, ¿eh? Eu tenho a satisfação de cantar aqui para o povo. E meu Santos é o eterno campeão. ¡Está aquí el autobús ya y todo!
verlo. O sea, de la cantidad de banderas. Y vienen con una banda y todo para animar a la gente, o sea, mirad que lo tenemos enfrente. Así lo tenemos ya aquí. O sea, tengo la cara y mirad la cantidad de cosas que hay. Tenemos justo enfrente. Recibimiento, toda la gente animando, toda la gente. O sea, entiendo ahora lo de la afición número 12, porque imagínate ser el jugador de fútbol que estaba ahí dentro y notar cómo estaba todo el mundo en tu autobús, cómo todo el mundo apoyando, eso que el club no le va perfectamente de todo. Qué bonito tiene que ser ahí en esos momentos ser futbolista. Ver cómo toda la gente se desvive por animarte un poco. O sea, muy bonito. Coño, que me he perdido, ¿dónde estaba? Es que lo he perdido hasta de vista, porque una vez que yo me he puesto en el autobús, o sea, había una marea que no te dejaba salir y solo te empujaba al frente. Este mamón se me ponía con la bengala a echarme la ceniza. No, pero porque tenía que sentir el calor del autobús. O sea, y yo, que me quema. Y entre ese, no, el de al lado. Sí que he visto gente que su camiseta tiene quemadura. Que sí, yo tengo que mirarme la espalda. O sea, yo me he tenido que quitar ceniza un poco de la cara. Ceniza es normal. Eso en todo lugar. Madre mía, o sea, yo tengo algunas quemaduras en los dedos. No había visto tantas bengalas. Y eso sí, lo que me ha gustado, lo que nos han explicado, como para que haya tantas bengalas, hacen como un crowdfunding. O sea, que piden dinero a la gente y todo, desinteresadamente. Se organizan bien. Sí, y quien lo da después lo reparten de forma gratuita. Y justamente antes de entrar al partido vamos a recargar fuerza con un poco de Red Bull. Que y ya ahora eso sí empieza a ser costumbre, ¿eh? Sí, ya. Red Bull. Y ahora para adentro. Es que hoy tenemos que agradecer al Santos que nos ha invitado a presenciar este juego. Es un partidazo, es como el derbi de aquí de Sao Paulo. Y salen ya los jugadores. Como siempre, suena el himno de Brasil, máximo respeto. Yo creo que es el único momento en el que siempre los dos clubes y las dos torcidas siempre se respetan y se quedan en silencio. Es de los pocos momentos. ¡Oh! ¡Ahí, Santos! ¡Santos! Y además, cuando los dos propios equipos salen del vestuario, me ha llamado la atención que no van por el mismo túnel de vestuario, sino que uno sale por aquí y otros salen por aquí el equipo visitante y por el otro el local. ¿Cuánto de capacidad? En torno a 17.000 personas pueden entrar a este 17.000 personas. O sea, para nada es un campo grande, pero oye, está lleno, ¿eh? Ya veremos cuando hagan el contaje final, pero es un estadio de barrio.
Creo que forma Es parte del como, encanto que sí, tiene. es como ciudad pequeña, pero eso sí, lleno. Mirad como la torcida organizada está apretando, o sea, espectáculo. Ahora sí, pita el árbitro, comienzo de los primeros 45 minutos. Vamos a ver, por favor, vamos a darle suerte al Santo. Qué bonito es el estadio, cómo está iluminado y la sensación de que pequeñito pero acogedor, ¿no? Es como una pequeña carrera, como su nombre. Ambiente con el que empieza el partido, o sea, entre el gol, la gente que ya venía animada, la previa, o sea, espectacular. Qué garra están yendo los jugadores todos al balón. Se nota que no es un partido cualquiera, se nota que son de los hermanos de aquí de la capital. Yui, va a tomarme. Hay un cántico que no falla en los estadios brasileños, que es acordarse con gestos cariñosos del árbitro. Detalles muy bonitos. El detalle de en el minuto 10 poner imágenes de Pelé. Uy, partido reñido, pero las que tiene las está teniendo el Santos. Y algo que nos ha sorprendido es que aquí ponen el nombre en los asientos de los socios. O sea, tienen una plaquita. Y ahí, por ejemplo, esta de Alexandre Calcio, y así en cada asiento va enumerado y con una plaquita. Oye, súper curioso que no lo había visto hasta ahora. Primera falta peligrosa, oye, una pena que no esté ni más para tirarla. Va ahí, creo que Guillermo. Está bien, está bien. Le ha pegado y es que tal como ha salido, de verdad me levanta del asiento porque sabía que iba a ser gol. O sea, escuchar esto es auténtica barbaridad. O sea, no se puede, es que no me escucho yo ni la voz. A punto del tercero. ¡Qué barbaridad, tío! Un tsunami de fútbol ahora mismo. Fin de la primera parte. Buen juego del Santos que, oye, bastante mejor nivel del que me esperaba para estar en la situación que está ahora. Así comienza la segunda parte. Ya ni pido más goles, ya pido solo que gane el Santos y que haya fiesta a la salida. Posible, ¿vale? Ha habido ahí con un codazo, un manotazo, un agarrón. Y posible, ¿verdad? Que ya se está celebrando como si fuera penalti. La gente ya lo está cantando como si ya estuviera pitado. ¡Va a verlo! ¡Va a verlo! Está viendo, no creo. Ya, creo que se puede pitar, ¿eh? Decisión final. ¡Penalti! Puede ser 3-0. Al 3-0. Coge carrerilla. Zurda de oro. Y cuando estaba en el máximo esplendor, cuidado porque Corinthians marca 1, recorta distancia, 3-1. Eso sí, el Santos empieza a gritar para que el equipo no decaiga, para que mantenga el nivel del que tenía hasta ahora. Súper bonito ver cómo la torcida organizada juega con las camisetas, quitándoselas, poniéndoselas, subiéndolas para arriba, meneándolas. O sea, un espectáculo total en la grada. La gente con luces, con flashes, pidiendo ya la hora que esto se acabe. O sea, por favor, pita ya. Sí, por fin, final del partido. Por fin ganó el Santos, ganó el clásico. Santos 3, Corinthians 1. Qué espectacular partido, o sea, qué barbaridad. Ahora sí, antes de nada, quería agradecer a toda la gente, tanto al Santos que nos ha ayudado, tanto a Mateus que nos ha ayudado a localizar toda la gente, como a CD, e incluso nos ha metido en la torcida organizada, y a Víctor, que obrigado por todo, nos va a llevar y todo a nuestra casa, porque es que aquí ya es la hora de volver, aquí son casi las 1 de la mañana y tenemos que ir todavía hasta Sao Paulo, así que ahora sí, valeu. Vamos, que ya está. Mira lo que tienes atrás. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.